Si una mujer dice que la violenté, aunque no sea cierto, me despojan de mi casa y ella se puede quedar ahí y las escrituras pasarán a ser de ella. Pero para los hombres no está esta ley. ¿Se acuerdan de la ley Olimpia? Cuando la ley Olimpia, digamos, de alguna manera se volvió legal, se reformó, no sé cuáles serían los términos profesionales para referirme a esto, muchos creadores de contenido antifeministas convencieron a otros hombres de que la ley Olimpia solo estaba a favor de las mujeres y que no beneficiaba en nada a los hombres y que los hombres no estaban siendo tomados en cuenta en esta ley. Todo esto cambió, creo que fue en el 2022 en Coahuila, cuando un juez utilizó la ley Olimpia a favor de un hombre. Esto porque su expareja mujer había publicado fotos de esta persona completamente nude, completamente naked. Así que el juez aplicó lo que se dice en la ley Olimpia a favor de un varón. Un poco por curioso y un tanto por chismoso, la verdad es que a mí no me gusta quedarme con muchas dudas, así que me puse a ver videos en esa época de diferentes creadores de contenido serios, que son abogados y que hablan de leyes y abarcan todo este tipo de temas. Y una de las cosas que entendí es que muchas veces las leyes en México se vuelven precedentes, es decir, se presentan de una forma, pero en determinado caso un juez o una jueza puede de alguna manera decidir o concluir que en ciertos casos las condiciones para aplicar cierta ley, aunque esté tipificado de una forma o escrito de una forma o haga énfasis en un género en particular, si un juez o una juez determinan que un caso cumple con las características para aplicar esa ley seguramente será aplicada. En el caso de esta ley que se supone se llama despojo de género, ¿esto qué quiere decir? Que cuando haya o exista un caso de violencia en el hogar, estamos hablando de violencia comprobable, esto es muy importante, evidentemente la ley va a proteger a las víctimas. Vamos a pensar que esta ley está enfocada en las mujeres. Va a proteger a la mujer que sea víctima de violencia y de maltrato, así como a los hijos. Entonces, las autoridades pueden determinar separar del hogar, o sea, quitar por completo, decir que se salga de ahí y que no puede regresar a este lugar al agresor. Incluso si la casa está en arrendamiento, es decir, se paga una renta, el agresor estará obligado a seguir pagando la renta para que la esposa y los hijos permanezcan en este lugar. Y si el agresor es el dueño de la casa, poco importa. Las autoridades pueden tomar la decisión precisamente de que la esposa y los hijos, para proteger a las víctimas precisamente y que no se violenten en sus derechos y en sus garantías, se pueden quedar a vivir en este hogar y será el agresor que tenga que ubicarse en otro lado, tenga que buscar en dónde vivir. Cosa que, atención, no es nuevo en México. En México casi desde siempre se ha tomado ese tipo de decisiones. Si existe un agresor, se pretende separar al agresor de la familia. Esto para proteger precisamente a las víctimas. Pero aunque esta ley aparentemente únicamente protege a las mujeres, ojo, no quiere decir que las autoridades, un juez o una jueza, bajo ciertas condiciones en donde la violentadora sea la mujer, no pueda aplicar precisamente estas mismas medidas. Pongamos un ejemplo de un padre que descubre que su esposa maltrata de forma violenta y muy fea a sus hijos. Evidentemente, la agresora será separada de la familia. Y probablemente, aunque el caso sea de que la casa sea de la mujer o que sea la mujer la que esté pagando la renta, un juez o una jueza puede aplicar esta ley en favor y en función de las víctimas. Y seguramente el juez y la jueza también tendría la facultad de aplicar esta ley en el estricto caso de que un hombre demuestre que es víctima de violencia física en el hogar por parte de la mujer. Es decir, esta ley protege a las víctimas, aunque esté tipificado de cierta forma. Lo que yo aprendí precisamente de este caso de la ley Olimpia en el 2022, insisto, si no me equivoco, a través de varios videos, varios especialistas explicaban esto. Las leyes y las reformas se vuelven una especie de precedente. Ante determinados casos, los jueces y las juezas empiezan a monitorear todas las leyes, todas las medidas de las cuales ellos pueden echar mano o ellas pueden echar mano y coincidir. Ok, ¿saben qué? Este caso cumple con todas estas características para aplicar esta ley, para aplicar estas medidas preventivas en función de salvaguardar la vida de las víctimas. Así que, como lo vimos en el caso de la ley Olimpia en Coahuila en 2022, a pesar de que estas leyes parecen que tengan perspectiva de género, esto no le quita la facultad al juez o a la jueza, en este caso a las autoridades, de poder aplicar esta ley conforme el caso lo requiera, más allá de que la víctima sea un hombre o sea un varón.
Ahora, como reflexión final, dos cosas. Primero, lamentablemente, el récord histórico de los casos de violencia dentro de la familia, pues están en contra de los hombres. La gran mayoría de las ocasiones son los hombres quienes ejercen la violencia en contra de las mujeres y de los hijos. Esto no quiere decir que las mujeres violentas no existan y que mujeres que violenten a sus maridos o a sus hijos no existan. Digo que la gran mayoría de los casos siempre se enfoca en los hombres que de alguna manera ejercen violencia en contra de la mujer. De igual forma es importante reflexionar. Cada vez son más casos en donde las mujeres tragiversan una declaración, y esto es cierto. También hay casos de hombres en donde aseguran ser víctimas de algún tipo de delito de violencia cuando no lo son. Estoy seguro que poco a poco nuevas reformas llegarán. Todas estas leyes tendrán que ser vistas con una nueva perspectiva, porque la ley se tiene que ir adaptando a la dinámica social, y conforme la dinámica social evoluciona y va generando estos evidentes huecos en las reformas y en las leyes, las autoridades tendrán que ir adaptándose a estas. Así que no dudo que pronto todo este tipo de reformas y todo este tipo de leyes tengan que pasarse de nuevo por la lupa y tengan que reformarse de nuevo para adaptarse a todos estos casos sociales que de alguna forma cada día son mayores.